Muy bien, aquí estamos otra vez con ustedes en Troya TV desde la República Dominicana para el mundo. Y hoy tenemos dos importantes invitados, amigos escritores, Avelino Stanley y Rafael García Romero, narradores reconocidos de nuestro país y también en el exterior. Con ellos voy a tener la oportunidad de conversar ampliamente sobre temas literarios. En ausencia de Miguel Ángel Rodríguez, mi querido amigo y compañero, para que le vamos a dedicar, a quien le vamos a dedicar este programa. Él no está aquí hoy, pero está espiritualmente con nosotros sin duda. Y bien, vamos a, queridos invitados, a hablar de un acontecimiento literario que acaba de suceder en el país y fue la publicación de la antología de cuentos El cuento de nunca acabar, que ha publicado, la editorial Doble Infinito. Rafael García Romero ha sido el editor de esta antología y quisiera que explicaras la importancia de este libro, cómo fue la actividad, qué trascendencia puede tener en el ámbito literario. Bueno, realmente esta antología, titulado El cuento de nunca acabar, tiene una prehistoria y es una antología anterior titulada Contando quiero decir. Contando quiero decirte. Eso como que se parece a bolero. Se parece a un bolero, pero es una antología con la cual salieron a la luz importantes cuentos de autores dominicanos, entre ellos, por supuesto, que nos acompaña Avelino Stanley, también Rafael Peralta Romero, Luis R. Santos y, por supuesto, Emilia Pereira. En ese momento, nosotros decidimos publicar esa antología como una forma de unir generaciones de escritores que de una u otra forma no nacieron en el Distrito Nacional, pero el Distrito Nacional, la capital, los juntó para que hicieran un camino de triunfo y de éxito como el que tienen ahora y están haciendo estos maravillosos escritores. Avelino, ¿qué tú opinas de esta publicación y de la actividad que se llevó a cabo en la Biblioteca Nacional? Bueno, la literatura en la República Dominicana, estamos como en un momento en el que la valorización de un conjunto de aspectos no se tiene en el sitial que debe tenerse. Entonces, este conjunto de 5 autores que han sido incluidos en esta antología, nosotros nos reunimos con frecuencia, ¿no?, para hablar de literatura, etc. Y discutimos un poco en torno a este tema, la valorización de los escritores dominicanos. Y en esa línea, buscando resaltar ese hecho, entonces decidimos sacar a la luz una antología con cuentos de nosotros. En esta ocasión, distinta a la ocasión en que se publicó Contando Quiero Decirte, en Contando Quiero Decirte se escogieron cuentos sobresalientes de cada uno de nosotros. En esta ocasión, los cuentos han sido inéditos. Es decir, que cuando los lectores, las personas interesadas vengan a este libro, van a encontrar cuentos que nunca antes se habían publicado de nosotros. Es una manera de nosotros intentar darle valor al sector al que pertenecemos y, por supuesto, el trabajo que realizamos. Sería interesante conocer, Rafael, específicamente cuáles cuentos se han publicado por autores. Bueno, se escogieron 4 cuentos por autores. En ese sentido, la encabeza la antología, y voy a referirme básicamente al índice, Avelino Stanley, con los cuentos La Caravana versus El Presentimiento, El Ciego y el Ladrón. Luego continúan los cuentos de Rafael Peralta Romero, actual director de la Biblioteca Nacional Pedro Enrique Sureña, con El Bar Trevi, El Zapato, Palillo Profeta y Robar un Diamante. Luego continúa Emilia Pereira con Los Ojos del Gato,
Amiga, tu último instante, Mala noche y Tres calamares. De Luis R. Santos, la antología incluye Los derrotados, El asaltante que amaba la literatura, Mariana de las flores, de las mariposas y la soledad, y El otro círculo. Y del servidor, quien les habla, Rafael García Romero, se incluye Una almohada vacía a tu lado, Las siete puertas del amor, Cuento de Navidad y Una despedida formal. Estos cuentos, como muy bien señalaba Avelino, son cuentos inéditos todos. No se va a encontrar en ninguno de los libros de los autores ya publicados, y esa es la gran motivación de esta antología. Darle al lector dominicano y al lector de la región prácticamente cuentos inéditos que de una u otra forma van a concitar la atención y el interés de nuevos lectores. Nuevos lectores porque debo de resaltar que nosotros los 5 venimos del siglo XX y estamos transitando prácticamente el primer cuarto del siglo XXI. De manera pues que con nosotros viene caminando un público del siglo XX y otro público del siglo XXI. Eso es un dato muy importante porque de buena a primera se puede tener la idea de que nosotros estamos empezando a hacer una carrera literaria en este momento, y no es así. Avelino Stali empezó prácticamente en la Romana, Emilia Pereira empezó en el sur, en Asua. Hay que decir que empezamos en la adolescencia casi todos. Empezamos precisamente en nuestra primera juventud. Rafael Peralta Romero pertenece al este también, a Miches, y Luis R. Santos pertenece al Cibao. Prácticamente abarcamos lo que es una geografía nacional con una literatura prácticamente muy personalizada por cada uno de los autores. Sí, bueno, por los títulos que hemos escuchado se puede inferir que hay diferentes temáticas, que se tratan diferentes temáticas. Y yo creo que eso le da una riqueza expresiva a la antología precisamente. Ahí se pueden encontrar cuentos para todos los gustos sobre la realidad dominicana, sobre temas existenciales e incluso sobre temas conflictivos. Así es, pero sobre todo, esta antología tiene algo de particular. No solamente reúne a 5 escritores establecidos en la literatura dominicana, sino que a la vez abre las puertas para demostrar que efectivamente la literatura dominicana es fruto de un esfuerzo, de un trabajo, de una paciencia constante. Porque si uno de nosotros se hubiese detenido en el tiempo, real y verdaderamente esta antología no hubiera existido. Existe porque efectivamente estamos trabajando, tenemos la actitud y tenemos el privilegio de tener en la literatura dominicana cuentos y temas fundamentales para poder desarrollarlo en un cuento, como ha sido el caso de esta antología. Bueno, la actividad, la puesta en circulación del libro se llevó a cabo hace ya unos 10 días, ¿verdad? 15 días en la Biblioteca Nacional. Cuéntanos un poco qué pasó ahí, cuál fue la reacción del público, Avelino, cómo se recibió este libro, cuál ha sido la retroalimentación que se ha recibido. Bueno, lo primero es algo muy chistoso que ocurrió, que no trascendió ni siquiera a los demás integrantes del grupo de autores. Y es que, bueno, pues estuvimos invitando 5 autores, cada quien estuvo invitando una parte de su gente, ¿no? Y entonces el editor me mandó a decir algo así como: de las 25 personas que he invitado, solo 5 me han confirmado. ¿Eso fue un chiste cruel o era cierto? Tú le haces chistes crueles. Yo sé, por eso te lo digo. Entonces yo le dije, pues no se preocupe, profesor, que de los 50 que yo he invitado, tengo 25 confirmados y ahí suple entonces la cuota suya. Claro. Y entonces esto fue como un chiste entre nosotros, pero ¿cuál fue para mí la gran sorpresa? Aquel salón estuvo lleno, Sí. lleno de personas. Y ciertamente yo creo que trascendió a quienes pudimos haber invitado nosotros 5 en calidad de autores, puesto que se le hizo una promoción muy buena al evento y gente que se enteró del evento por la prensa
Entonces acudió, estuvo la casa llena, además gente de prestancia de la literatura, amigos, lectores estuvieron acompañándonos, algunos familiares, y bueno, pues pudimos contar con un evento acogedor, con la presentación que hizo la prologuista de la obra, una autora joven. Nosotros, como autores de más experiencia, decidimos también darle oportunidad, ¿no?, a la gente más joven, y entonces una autora joven hizo un estudio de los cuentos que están publicados en la antología, y fue también quien presentó la obra, Esther Jiménez, de tal forma que fue un acto con el que yo en lo particular me sentí muy satisfecho con lo que se dijo sobre el libro, con las personas y personalidades que estuvieron presentes, tanto del mundo de la literatura como del mundo de la cultura. ¿Por qué el público amante de la literatura y de este tipo de textos debe leer la antología El cuento de nunca acabar? Fíjate, en esta antología, y debemos repetir el título, El cuento de nunca acabar, no solamente se reúnen los mejores cuentos inéditos que tienen cada uno de los autores. De hecho, en mi condición de editor, se solicitaron más de 4 cuentos para poderlo incluir en la antología. Y el trabajo de edición fue fundamental para que efectivamente entraran en la antología los mejores cuentos que pueden encontrar los lectores. Y sobre todo, esta antología, como decía Avelino, reunió al público de cada uno de los escritores. Y por supuesto, los lectores van a venir los lectores van a venir de ese público distante que tienen cada uno de los escritores. El público de La Romana, el público de Miches, el público de Santiago, el público de Azua y el público, por supuesto, del Distrito Nacional. Y qué mejor escenario para que ese público disperso se reúna que la Feria del Libro, que se va a efectuar a partir de esta semana en la Plaza de la Cultura Juan Pablo Duarte. ¿Dónde estará el libro? Sí, por supuesto. Sobre esa pregunta, antes de pasar a otra, yo quisiera... Hay que decir dónde va a estar el libro, dónde se va a estar vendiendo, en la feria y después de la feria. Sobre el detalle de por qué debe leer la antología. Sí. Yo quisiera resaltar que en el caso particular mío, desde hace algún tiempo, bueno, desde siempre los temas que yo trato son temas que están vinculados con las situaciones social del país. Entonces, desde hace algún tiempo, yo he venido trabajando sobre la problemática que yo entiendo que tiene en este momento mayor incidencia en la República Dominicana y en el exterior del país. En este momento el mundo está viviendo de forma muy convulsa todo lo que tiene que ver con las migraciones, el problema del racismo, el problema de la xenofobia que se ha generado en un conjunto de países, incluido nuestro país. Entonces, estos temas yo los he estado tratando tanto en novela como en cuentos. Y los cuentos míos que se incluyen en esta antología son cuentos vinculados a ese tipo de situación, la xenofobia, la negritud, el racismo, de tal forma que en mi caso, a los que les interese esta temática se van a encontrar con ella en los cuentos de mi autoría. Yo creo que es bastante interesante lo que has dicho, Avelino, y ahí yo voy a hacer un tránsito de entrevistadora a entrevistada yo misma, porque sí me gustaría decir que en el caso de mis cuentos, bueno, hay temas que tienen que ver con lo que pasa en la actualidad. Hay un cuento que retrata mucho el tema de la corrupción en el país, y tenemos el cuento Tres Calamares, que por razones obvias se pudiera imaginar que tiene que ver con la Operación Calamar, ¿verdad? Y entonces, bueno, un tema que tiene que ver con la realidad dominicana. También hay un tema existencial de todos los tiempos que siempre estará vigente, que es el suicidio. Y un tema muy humano, porque prácticamente refleja la sensibilidad tuya como autora con relación a personas que de una u otra forma
están vinculadas a nosotros y de buenas a primeras dejan este mundo. Y qué forma de despedir una persona y un personaje tan maravilloso como ese cuento que tú tratas en este libro. Sí, bueno, sobre ese cuento ya me están hablando mucho. El cuento se titula Amiga, tu último instante, y esperamos que sea muy leído con otros cuentos míos y otros cuentos de Luis Santos, Luis R. Santos, Rafael Peralta Romero, nuestros compañeros del grupo de los 5. ¿Y qué es eso del grupo de los 5, por cierto? Bueno, el grupo de los 5 surgió básicamente como surgió la primera antología, Contando quiero decirte. Surgió precisamente de esa necesidad de vislumbrar un camino colectivo con relación a lo que era el futuro de la República Dominicana en la literatura. Y este grupo de creadores se junta en un momento determinado, vemos qué tipo de retos tiene la literatura dominicana y nosotros como autores, y decidimos irrumpir en el escenario público dominicano de manera conjunta. Y a partir de ese momento venimos participando en importantes actividades de la literatura dominicana en espacios diversos, tanto nacionales como internacionales, y sobre todo en espacios feriales, como es el caso de la Feria del Libro, donde tenemos una, si se quiere, caseta para promover de manera conjunta las obras que viene produciendo y que viene publicando este colectivo de los 5. Los 5 son Abelino Stanley, Emilia Pereira, Rafael Peralta Romero, Luis R. Santos y Rafael García Romero. Así es. Esos dos Rafael siempre hay que decirlo juntos para que la gente sepa que son dos. Que son distintos. Peralta Romero uno y Rafael García Romero el otro. Exactamente. Y familia son. Tenemos el Pero Romero son- en común son y, buenos la amigos. y la literatura sobre todo. Y escritores, Exacto. escritores. Después de la feria, ¿dónde se podrá adquirir este libro, El cuento de nunca acabar? Pero no hay que salirse de la feria. Por eso, sí, pero En la feria va a estar, va a estar. Y después, pero va a estar en todas las librerías Exacto. que van a incidir dentro del recinto ferial. Y por supuesto, ya en lo adelante, el libro va a circular a través del club de lectura, a través de importantes distribuidores del libro y sobre todo en una de las librerías más importantes que todavía permanece en la República Dominicana, tanto en el Distrito Nacional como en Santiago. Por supuesto que tanto yo como los demás autores apuestan a la circulación masiva de este libro, no solamente desde el punto de vista de venta en la Feria del Libro, sino también de boca en boca, de los amigos que de una u otra forma van recomendando el libro y sus autores. hay planes de que el libro viaje por diferentes provincias del país, que se les acerque a los lectores de esos lugares que no están tan cercanos a Santo Domingo y quizás en el exterior. ¿No existen Tenemos ya, por supuesto, planes para proyectar el libro en distintas provincias del país, sobre todo en Santiago, en La Romana, y estamos haciendo contacto para ver si en Miches podemos presentar el libro, porque tenemos uno de los... Editor, usted dejó eso. de los autores? Hay que llevar el libro también. No, estoy pensando precisamente en los puntos de nacimiento de cada uno de los autores. Ya, por supuesto, como yo soy del Distrito Nacional, se puso la presentación del libro en la Biblioteca Nacional. El profesor hizo un chiste Ajá. que no hemos comentado. Un chiste en el acto. Cuando él dijo que, bueno, estos autores llegaron, me dijo los puntos de donde llegamos a la capital y se encontraron con el escritor en Santo Domingo, Rafael García Romero. Sí, que muy bien. devino ese escritor en el editor de esta importante antología. Antología. Algo muy importante es que en plano internacional, por supuesto que hay un sinnúmero de ferias en Estados Unidos que van a ser prácticamente escenario para dar a conocer esta antología, porque la diáspora dominicana es realmente muy poderosa, muy participativa de la cultura dominicana, y tenemos la idea de presentar esta antología
tanto en Miami como en Nueva York y en Boston fundamentalmente. Bueno, el libro va a estar al alcance del público, el libro va a seguir siendo promovido y entonces esperemos que el libro inicie un fructuoso recorrido y que realmente sea valorado como un aporte a la cuentística dominicana. Y hablando de la cuentística dominicana, pues es uno de los subgéneros de la narrativa más cultivados. Tenemos muchos escritores de cuentos y el cuento tiene una larga tradición, no solamente internacional, sino local. En este momento, ¿cuál sería la salud del cuento dominicano? ¿En qué momento está? Veneno. Usted ha estudiado el tema para escribir. No solamente del cuento, sino que también es autor de una compilación de novelas publicadas en República Dominicana. También. Él tiene libros de ensayos sobre narrativa. Estando en Colombia, en un evento, yo escuché algo que me sorprendió y lo traigo a colación porque tiene que ver con nosotros y con la pregunta que haces. En Colombia, los escritores colombianos, los novelistas colombianos, tienen sobre sus hombros el síndrome de la gran figura en la novela, que es García Márquez. Y entonces García Márquez fue tan grande que no solamente arropó su generación, sino que ha seguido arropando lo que ha pasado después de su muerte. Y la gente no suele conocer los nombres de los novelistas tan buenos que existen en Colombia, porque cuando se habla de García Márquez ya todo el mundo piensa que solamente García Márquez. De la literatura colombiana se piensa en García Márquez, sí. Siempre. Entonces, lo cual es normal, ¿no? Fue una figura realmente poderosísima. Pero en Colombia hay escritores de tanto renombre, de tanta calidad, posterior a García Márquez, que merecen, por supuesto, que sus nombres se conozcan. Pues en la República Dominicana tenemos la situación de que tuvimos una figura de un renombre tan grande en el cuento, un renombre no solamente en la República Dominicana, es más, el nombre de Juan Bosch en el cuento es más grande en América Latina que en nuestro mismo país. Entonces, cuando se habla del cuento dominicano, se piensa de inmediato en Juan Bosch, pero resulta que cuando se estudia el cuento dominicano, uno se da cuenta que además del gran renombre que alcanzó Don Juan, posteriormente muchos otros nombres han surgido y han cultivado el cuento con mucho, pero realmente con mucho acierto. Entonces, muchos de esos autores incluso ya han fallecido, queda su obra, y estamos nosotros de esta generación que si hacemos conciencia de esto que acabo de decir, sabremos que tenemos la responsabilidad de continuar adelante con ese nivel de calidad que ya fue establecido en el cuento por vos y por los que continuaron después de él escribiendo, tipo Virgilio Díaz Grullón y otros. Entonces, bueno, en eso estamos en este momento, y estos trabajos que están reunidos en esta antología son una especie de continuidad a esa línea de calidad que ha tenido el cuento dominicano. Profesor, ¿algo que agregar? Bueno, con relación al cuento, que es un género muy trabajado en la República Dominicana, hay que decir que todavía la literatura dominicana es un oficio que necesita más lectores. De hecho, se menciona el nombre de Gabriel García Márquez, que desde muy temprano, desde muy joven, prácticamente vivió de la literatura. Por supuesto, Colombia, México y otros países donde residió García Márquez siempre ha contado con millones y millones de lectores. No es el caso de la República Dominicana, porque nosotros como país, el único vecino que tenemos no habla español, sino que habla un papiamento, habla una formalidad de un idioma, pero no habla español. De hecho, si República Dominicana hubiese sido un solo país,
prácticamente tendríamos un país de 22 millones de habitantes. Pero es un país insular dividido entre Haití y República Dominicana. Hacia ese futuro es que tiene que caminar la literatura dominicana, al futuro de conquistar una masa de lectores de forma tal que un escritor pueda vivir de su oficio, como vive un ingeniero, como vive un médico, como vive un agrónomo. Y esta antología precisamente abre ese camino, abre ese surco para que definitivamente el cuento logre conseguir lectores de forma tal que definitivamente consolide el oficio y el trabajo de los escritores dominicanos. Bueno, eso es un tema bastante complejo, Rafael, que permite, bueno, muchos aportes, muchas ideas y el análisis de una realidad que es complicada. Nosotros vamos a seguir hablando de estos temas literarios con ustedes en breve, así que siguen ahí en Troya TV. Y con mucha satisfacción seguimos nuestra conversación, nuestro diálogo con Avelino Stanley y Rafael García Romero sobre temas literarios. Señores, recuerden compartir este video, darle sus me gusta y además hacer comentarios sobre estos temas literarios que son de relevancia para la cultura dominicana. Y hablaba Rafael hace un momento sobre la necesidad de aumentar los lectores, conseguir que los textos literarios, que la literatura se lea más. ¿Cómo se puede conseguir eso en un país que tiene poco hábito de lectura, con una población que tiene poco hábito de lectura, donde no se promueve, en un país donde no se promueve la lectura, donde el Estado tiene una pereza en relación con estos temas? ¿Cómo se puede lograr eso? ¿Qué nosotros podemos hacer como autores? Fíjate, yo decía que el tránsito de nosotros, 5 escritores, viene desde el siglo XX y se extiende al siglo XXI. Alguna gente se puede asustar con eso. Se pueden asustar, pero al mismo tiempo el susto no deja de borrarle la expectativa que se pueda tener con relación hacia dónde vamos nosotros como escritores en la República Dominicana. Y te decía que venimos del siglo XX y estamos transitando el primer cuarto del siglo XXI como una forma de demostrar que con nosotros se viene corriendo un público, si se quiere un público de relevo, al que yo llamo lectores de relevo. Nosotros estamos construyendo y al mismo tiempo nos sigue una camada de lectores que de una u otra manera le pone atención a cada uno de los libros que nosotros publicamos y le pone atención precisamente por esa trayectoria histórica y literaria que cada uno de nosotros tiene. Eso garantiza, sobre todo, que podamos compartir el público de Avelino Stanley con el público de Emilia Pereira, el público de Emilia Pereira con el público de Rafael Peralta Romero, el público de Rafael Peralta Romero con el público de Luis R. Santos y por supuesto yo termino recibiendo esa herencia de esos 4 escritores porque se va a volcar también a leer y a buscar los libros míos y los cuentos míos. El otro Rafael. Lo mencioné. Bueno. Sí. No sé si Avelino tiene algo que agregar sobre este punto. Yo ahí voy como al centro, a la llaga de la situación, porque es un tema que siempre me ha preocupado. Y además del que siempre hemos conversado, y se está hablando de ese tema, desde este siglo XX del que venimos, se debatió mucho y todavía se sigue debatiendo como en el mismo plano, porque el problema persiste por la misma situación. A ver, es más difícil que una persona ya adulta se convierta en lectora, pero es más difícil que si ese hábito de lectura se adquiere desde la niñez. Entonces, ese hábito de lectura en la niñez es en los centros de estudios donde tiene
que surgir esa preocupación, por supuesto, fomentado, ayudado con los padres en las casas. No tenemos en los hogares dominicanos, en la mayoría de los hogares dominicanos, no tenemos padres con cultura lectora. Entonces, el esfuerzo ahí es mayor desde los centros de estudios. ¿Cuál es la realidad en este momento que yo he podido palpar? Bueno, yo visito escuelas públicas y también centros de estudios privados. En los centros de estudios privados de la República Dominicana, los chicos están leyendo. En los centros públicos no. Y entonces, ¿qué nos dice la realidad? Bueno, los centros privados ocupan el 20% de la población estudiantil dominicana y los públicos el 80%. Quiere decir que hay que reforzar el trabajo desde la educación pública para que se creen hábitos de lectura y que estos chicos que van surgiendo ya lleguen a su adultez con hábitos de lectura. Aquí no vamos a hablar de la importancia de la lectura porque se supone que nos estamos dirigiendo a un público que la conoce. Pero esos elementos son los que hay que enfrentar y hasta el momento vigente no conocemos planes que estén tratando de enfrentar esa realidad que tenemos. Y hasta que eso no se enfrente, no tendremos más lectores. Y ese es el problema que hay que enfrentar. En eso que tú dices, hay algo que hay que resolver. Por ejemplo, el hábito de la lectura se crea no solamente en el hogar, sino también en la casa. Y fíjate que en República Dominicana tenemos un fenómeno muy singular. Los padres, tanto la madre como el padre, acompañan en la lectura a sus niños prácticamente hasta octavo curso. Cuando el niño pasa... Los que pueden, en condiciones. Exacto. Sí. Cuando el niño pasa ya al nivel secundario, fíjate que el padre o la madre no acompañan al niño o al joven o al adolescente en la lectura. Eso significa que hay que reforzar ese seguimiento que tiene el padre y la madre para que cuando el niño se convierta en adolescente o pase a ser adulto, ese acompañamiento continúe con lo que yo llamo la motivación personal que debe tener ese individuo, ese estudiante universitario o preuniversitario para continuar ese hábito de lectura. De forma tal que él de manera autónoma también pueda escoger ya sus propios libros y empezar, si se quiere, una modesta biblioteca en su casa o en su oficina. De hecho, sin los libros de la primera lectura no son inducidos a través de una lista de compra en los colegios y las escuelas, prácticamente tampoco se estuviera leyendo en las aulas de colegios y en las aulas de las escuelas. ¿Por qué? Porque también tiene que haber una motivación exterior para que la literatura, sobre todo, pueda llegar al nivel de poder construir un público lector. Hay otro punto que yo creo que hay que tomar en cuenta, Rafael y Abelino, y es que los hábitos han ido cambiando con la irrupción de todas estas tecnologías y el desarrollo de las tecnologías digitales. Y tenemos, bueno, públicos que ahora solo leen en un dispositivo como un iPad, un teléfono celular. Muchos jóvenes, incluso niños, prefieren la lectura y ese tipo de dispositivos. Entonces, como que hay que ir pensando también cómo la literatura pudiese buscar el modo de impactar más en la lectura a través de estos aparatos. ¿Ustedes tienen alguna reflexión sobre esta forma de leer, sobre si se debe promover más o no? Bueno, fíjate que existe la tecnología, pero concomitantemente con la tecnología también existen estrategias para de una u otra forma poder promover el libro físico, el libro que de una u otra manera nunca debe de faltar en las casas y en los hogares de particularmente los dominicanos. Pero al mismo tiempo la tecnología te ofrece nichos, te ofrece espacios para tú promover la literatura. A través, por ejemplo, de los teléfonos móviles, que le llaman celulares, hay un sinnúmero de aplicaciones que te permite
hacer que un usuario de un teléfono haga el tránsito de la tecnología a un libro impreso. De hecho, hay incluso negocios que te venden no solamente el libro físico, sino que también te venden el libro digital. Ahora bien, con relación a República Dominicana, es un mercado muy cerrado con relación a la tecnología y hay que vivir constantemente creando oportunidades para poder atrapar la poca cantidad de lectores que existe en el país. Abelín. Mira, yo pienso que lo realmente importante es la lectura. No importa que sea en libro físico, no importa que sea en dispositivos, no importa que sea periódico, no importa qué se lea, puede ser estudios sobre lo que sea, poesía, cuento, novela. Para mí lo importante es que se lea. Ahora bien, ante la realidad que tenemos en estos tiempos de la trascendencia que ha tomado el asunto electrónico con respecto al libro físico, hay un problema que esto ha generado y que debe llamar a preocupación como a las autoridades y también a los autores de chicos y hasta las personas que son capaces de comprender qué está sucediendo. Ya se ha estudiado la situación de la lectura en dispositivos. ¿Qué situación qué estudio se hizo? Miren qué estudio más interesante. Se cogieron 3 chicos, 3 adolescentes, 3 jóvenes, para que leyeran el mismo texto. Uno en un lugar, no estaban intercomunicados. Estaban en un mismo espacio, pero uno no sabía lo que hacía el otro. A uno se le permitió tener su teléfono celular, incluso si tenía que responder llamada, que respondiera. A otro se le permitió que tuviera el teléfono ahí al lado, pero sin usarlo, sin atender Notificaciones, nada de eso. Y al tercero no se le permitió celular, sin celular. Cada uno leyó el texto y cuando se conversó con ellos, se estaba buscando el nivel de asimilación de la misma lectura. ¿Qué ustedes creen que sucedió? Bueno, aquel que tenía posibilidad de acceso total al teléfono fue el que menos asimiló el texto. El que tenía posibilidad de acceso medio, estar escuchando, pues asimiló un poco más que el primero, pero no asimiló todo lo que debió asimilar como asimiló el tercero, que no tenía ningún celular ni nada en su cercanía. Entonces, esto nos deja un mensaje claro. Imagínense que eso era solamente teniendo el teléfono ahí. Cuando se está leyendo en un dispositivo que está conectado, por muy concentrado que se esté, y cada vez que entra un mensajito, y una situación, y un anuncio, aunque uno diga, no, yo no voy a atenderlo, pero esto le da una orden al cerebro de que algo ha sucedido ahí, y esto desconcentra, y esto no permite que se asimile como se tiene que asimilar. Entonces, con toda esta situación de la tecnología, hay que tener ese cuidado, porque al fin y al cabo la lectura es para buscar un mensaje, y con ese mensaje hay que tener un vínculo para generar una comprensión del mismo, de tal manera que logre que uno aumente los niveles de conocimiento. Y si uno está rodeado de tantos aspectos al mismo tiempo, esto es lo que le genera un deterioro al cerebro, porque tú le estás diciendo al cerebro, hazme 5 funciones al mismo tiempo y el cerebro puede hacer una. De tal manera que por ahí está la problemática de la lectura que hay que atender. Pero al fin y al cabo, yo sigo sosteniendo que lo importante es leer. Es muy importante. Señores, nosotros estamos aquí con 2 prominentes escritores dominicanos que tienen una larga trayectoria, son muy conocidos, pero hay personas que también no los conocen. Vamos a explorar un poco en la vida y en la trayectoria de estos autores. Vamos a comenzar con Rafael García Romero, que es un narrador, es novelista, es cuentista, es periodista también, es editor. ¿Cómo comienza tu vocación, Rafael, por la literatura? Bueno, realmente, y vuelvo a insistir que venimos del siglo XX y estamos transitando el primer cuarto del siglo XXI,
Y yo me remonto a mis orígenes como escritor en términos del instrumento que yo empecé a utilizar, que fue una libreta y un bolígrafo. Nosotros todos hemos pasado por un proceso de trabajo, de forma tal que se nota la evolución. Yo empecé a escribir con un bolígrafo y una libreta. Luego me trasladé a una máquina de escribir mecánica. De esa máquina de escribir mecánica pasé entonces a escribir en una máquina eléctrica. De la máquina eléctrica entonces doy un salto tecnológico y paso a escribir a un ordenador o a una computadora. Y de la computadora pasamos a escribir en un teléfono móvil, en un teléfono celular. ¿Y usted escribe con el celular? ¿Usted ha podido hacer esa proeza? Sí, yo escribo todos los días en el teléfono celular cuentos breves. Breve. Normalmente yo empiezo a escribir un cuento breve y lo termino y luego paso a otro y a otro. Y hasta que no cumplo con una cuota de 5 cuentos breves, prácticamente no dejo de escribir. Usted no duerme ese día, si no escribe sus cuentos. Yo duermo, Duerme. pero precisamente dentro de ese descanso también pueden surgir. Se me entró un mensaje suyo a la 1:30 de la noche. Porque De la antología. hay escritoras que se parecen a Nueva York. Ajá, que nunca duerme. Nunca duerme, ¿tú entiendes? Y entonces, ¿qué sucede? Que cuando me surge una idea para escribir un cuento largo, entonces ahí está el teléfono móvil que me sirve como libreta de anotación para desarrollarlo luego de manera más eficaz y con más tiempo en una máquina de escribir que es prácticamente lo que se transforma en la computadora con un teclado y una inteligencia artificial. La primera obra literaria que escribió fue un cuento, por supuesto. Fue un cuento y se titula Ficción. Ajá. Y, ¿En qué más o menos en qué año? y ese libro fue en el 1973. Pero ese libro No fue un cuento, fue un libro. fue un libro, Ajá. pero un libro con un solo cuento. Ajá. Porque precisamente en el momento de imprimir ese libro, tenía 4 cuentos y de manera misteriosa, los otros cuentos se desaparecieron en la imprenta. ¿En serio? Sí, se ¿Y desaparecieron. no habían copias? No había Wow, copia, qué porque pérdida. en ese tiempo se hacían los libros con composición. Y entonces te daban una sola composición, eso se iba a la imprenta, hacían planchas y se tiraba el libro en una de esas famosas imprentas, esa máquina de impresión Qué bueno que ese tiempo de antes. pasó. Por supuesto, maravilloso. Y entonces el libro que se titulaba Ficciones, hubo que borrarle una parte de la palabra y terminó en ficción. Claro. Con un solo cuento, por supuesto, y a partir de ahí entonces vienen los demás libros publicados por mí. Así, con ese drama, señores, comenzó la carrera literaria de Rafael García Romero. Pero fíjate que no te sentiste frustrado. Seguiste para adelante. Adelante. Sí, siempre adelante. Y Avelino Stanley, supongo que comenzaste a escribir en La Romana. Cuéntame cómo fue. Yo, como el profesor, también comencé a borronear el lapicero, el papel. La historia mía, de hecho, comienza cuando yo tenía alrededor de 16 años. Que un amigo me pasó y me dijo, léete ese libro. Y yo lo tomé, pero cuando miro el volumen, yo, ¿qué creo que yo voy a leer? Y bueno, pero llegué a mi casa, comenzaron las vacaciones. Yo había terminado el primer bachillerato, el primero. Y cuando llego a la casa, me comienzo, y el libro me atrapó de tal manera que yo, incluso con mi bolígrafo y una libretita, yo iba anotando las palabras que desconocía. Pero no me digas que era Ceneo, Soledad. No solamente las anotaba en el diccionario, sino que las anotaba. Y cuando yo terminé de leer ese libro, la reacción mía fue ponerme de pie e ir al colmado y comprar una mascota. Pues yo me dije, yo voy a escribir una novela. Ese libro fue 100 años de soledad. Mira, Qué maravillosa Y experiencia. entonces, bueno, a partir de ahí, por supuesto que es imposible que leyendo solamente un libro con 16 años uno pueda escribir una novela. Yo comencé a escribir poemas, pero a mí me ayudó enormemente mi vinculación
al Círculo Literario Romanense. A partir del Círculo Literario Romanense, que después se convirtió en Colectivo de Escritores Romanenses, ahí fue donde tuvo mi verdadera escuela, mi verdadero taller. Y entonces ahí comenzamos y seguimos hacia adelante hasta el día de hoy. Bueno, ahora yo creo que tengo que contar lo mío. Por supuesto. Hacer el cambio de rol de cómo cómo comenzó mi aventura literaria. Bueno, comenzó en una habitación de mi casa en Asua, escribiendo en un pequeño diario cosas que le pasaban a una niña, a una adolescente. Entonces, un buen día yo descubro que una persona familiar pues se leía el diario. Y en un pleito entre hermanas me doy cuenta de esa situación y me siento ofendida porque ¿cómo es posible que me digan el diario? Por Dios. Y me dije, jamás voy a escribir un diario. Pero ya yo tenía el hábito de escribir, de emborronar esas cuartillas, esas líneas. Y comencé a escribir cuentos. Y a través de esa escritura gané un premio literario que tuvo trascendencia nacional. Fue un concurso que organizaba Conani. Y me conocieron entonces unos muchachos que estaban organizando un grupo literario, entre los cuales estaba Otto Oscar Milanés y Virgilio López Azuán y otros amigos. Me invitaron a formar parte del grupo, comenzamos a trabajar en el grupo y seguimos por ahí hasta el sol de hoy. Entonces, esa experiencia, que fue pues muy, muy interesante, me involucró en el mundo de la literatura y no me he podido despegar todavía. Esto es una vocación profunda, es un vicio, es una enfermedad. ¿Qué pudiéramos hacer nosotros si no escribiéramos? ¿O no podemos dejar de ¿Y escribir? cuándo llegó la primera máquina de escribir A mi vida. a su vida? Llegó temprano porque mi madre, que se dio cuenta de que yo estaba en esas, me regaló una máquina de escribir portátil muy linda que venía en unas cajitas, ¿no? Entonces, cuando yo recibí la máquina, corrí a inscribirme en el Instituto de Mecanografía, que me quedaba en una esquina de mi casa, y yo comencé a escribir por ahí. Y me pasó lo mismo que a ti, que pasé después a la máquina eléctrica, luego llegó la computadora, yo me inserté en la tecnología rápidamente. Pero nunca he podido escribir en un celular. En el celular escribo notas, me dejo yo misma notas de voz cuando me llega una imagen, una idea, a veces manejando. He aprovechado mucho la tecnología para escribir, pero creo que simplemente cambiamos de medio, que en el fondo lo que queda es la esencia de la narradora, en el caso de ustedes, la esencia del narrador. ¿Se sienten felices escribiendo ustedes? ¿O se ponen tristes? ¿Qué les pasa? Yo sí. Pero me gustaría comentar algo Sí. a propósito de la pregunta de cuándo llegó a escribir. Porque en mi caso fue algo distinto. Mi padre vivía en Estados Unidos y venía cada cierto tiempo. Y entonces había traído una máquina de escribir a la casa nueva. Mucho antes de estos 16 años de lo que yo estoy hablando. Yo debía tener como 13, 14 años cuando llegó la máquina a la casa. Pero resulta que éramos 5 hermanos en la casa. Y entonces, con ese método de ir al instituto a aprender mecanografía para usar la máquina, se le iba a hacer un poco difícil a los padres nuestros, porque éramos 5. Entonces, las madres siempre son muy prácticas. ¿Y qué hizo la madre nuestra? Ella compró un método de mecanografía moderno. Y con el método de la maquinilla, bueno, pues ahí todos aprendimos, todos. Señores, fueron autodidactas, qué bueno, qué bueno. Fue muy práctica tu madre, la verdad que sí. Fíjense que yo les hacía la pregunta así de manera espontánea, que cómo ustedes se sienten cuando escriben, porque he leído tanto. Cada escritor es un universo, es un mundo aparte. Y hay escritores que dicen que se sienten tristes, que escriben cuando están tristes, otros dicen que son felices, otros dicen que cuando dejan de escribir ya no saben qué van a hacer en la vida. ¿Qué les pasa a ustedes existencialmente cuando escriben o cuando terminan un libro, una obra? Hablen de los sentimientos, que a ustedes los varones no les gusta eso, exprésense. En el caso mío, cuando yo estoy terminando un libro, ya yo he maquinado con cuál voy a seguir. Sí. Ya a esta edad es como una continuidad. De hecho, yo tengo como los temas ahí esperando a terminar con uno para luego comenzar el otro. Pero
de manera particular a mí me sucede, yo no solamente escribo ficción, sino que también investigo y hago trabajo de investigación. Entonces, hay un momento en toda investigación que se le pone a uno pesar, o uno no encuentra el dato, o no le están fluyendo las ideas, qué cosa. Entonces, yo hago una parada, tú no quieres fluir, hago una parada y escribo ficción. De tal manera que a veces, escribiendo un libro, yo he podido producir otro y otro. Y si no, entonces cuentos que son más ligeros que novelas. Pero yo, Nueva York nunca duerme, yo nunca me detengo. ¿Y qué te pasa a ti, Rafael? Bueno, realmente yo no planifico cuentos para hacer libros, sino que los libros se van haciendo de manera espontánea. Yo voy escribiendo y voy guardando afortunadamente en la memoria de la computadora, y llega un momento en que de buena a primera decido reunir algunos cuentos en un libro. Pero yo básicamente escribo con un solo propósito. Yo escribo con el propósito de leer mi propio cuento 50 veces antes de publicarlo. Que lo lea uno, no lea, eso es secundario. No, yo soy el primer lector de mis cuentos y de mis libros. Eso es importante. De hecho, quizás le pase a ustedes también. Hay veces que yo tomo uno de mis libros y empiezo a leerlo de nuevo, ya publicado, y me pregunto, ¿y en qué momento yo escribí esto? Sí. ¿En qué momento me surgió esta idea para yo escribir de esta forma este cuento? Porque parece como que es un cuento y un libro publicado por otra persona. Y uno, en el caso mío, se queda muchas veces maravillado, y a veces con el libro publicado uno intenta corregir algo en el libro y se da cuenta que no hay nada que corregir, porque se dijo todo lo que había que decir en ese libro y en ese cuento. Qué maravilla poder hablar, señores, de los entretelones de la creación literaria. Yo creo que tendríamos que hacer otros programas para conversar sobre el proceso de la escritura, lo importante que es, las diferencias que hay de un escritor a otro, cómo se vive el proceso, los deslumbramientos por los temas que también se da, que son como enamoramientos por diferentes temáticas o por algo que se ve, que se escucha en la realidad y que te detona un mundo de creación fascinante. Todo esto es importante que lo conversemos porque detrás de nosotros o delante de nosotros que nos están viendo muchas personas que seguramente se han interesado por estos temas y quisieran también escribir. De modo que esperamos de verdad que este programa les haya resultado muy interesante. Coméntenlo, compartan nuestro programa, es importante. Lean los libros nuestros, lean los libros de otros autores, enriquezcanse con la lectura. Y bueno, vamos a terminar el programa con estas palabras. Yo he estado muy feliz de tenerlos como invitados y de esta forma nos despedimos de todos ustedes, invitándoles a que nos acompañen en otro momento. Hasta luego.